Hola, el día de hoy vamos a resolver unas ecuaciones diferenciales a través de la metodología de variables separables, y el primer ejemplo nos dice que la derivada de y con respecto a x es igual al seno de x. Recordando que nuestra metodología implica, eh, número uno, descomponer en lo que son, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, no importa de qué lado, pero de uno y del otro, nos queda en términos de x, funciones en términos de x, y del otro lado también nos queda una función en términos de nuestra variable dependiente, que es y. Posteriormente expresar nuestra ecuación diferencial, en diferenciales, y pues aplicar la integración, resolver las integrales, y con eso pues bueno, prácticamente encontraríamos el resultado, hacer un poco de álgebra en algunos casos hasta llegar a una solución explícita si es que se puede, o implícita en caso de que sea difícil resolver o despejar para la variable dependiente, que es y. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el primer paso es separar, ¿no?, nuestras funciones que dependen de y y de x. En este caso solo tenemos a la derivada, a la primera derivada de y con respecto a x, y una función seno de 5 veces x. En este caso no tenemos una función de y, o de la variable dependiente. Por lo tanto, pues la separación de variables prácticamente ya está hecha. El seno de 5x queda del lado derecho, y entonces vamos a expresar esa ecuación diferencial de la siguiente manera. De y es igual al seno de 5x por el diferencial de x, ¿no? Ya expresando nuestra derivada en términos de diferenciales, nos va a quedar de esa manera, y aplicamos la integral. Entonces colocamos la integral en ambos lados del diferencial de y, es igual a la integral de seno 5x por el diferencial de x. Integramos. Sabemos que la integral del diferencial de y pues es la propia variable dependiente y la integral del seno de 5x, tenemos que abrir nuestra tabla de integrales. Entonces vamos a abrir nuestra tabla de integrales. Ahí está. Y vamos a ver, necesitamos, bueno, la primera integral que ocupamos fue la integral. De hecho, aquí creo que ni siquiera está expresada, pero es la integral del diferencial, ¿no? Y el diferencial no está. Explícitamente no está, pero podemos utilizar la número 3, que es la integral de u a la n por du, donde u a la n es 1, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos va a quedar la misma variable eh, después de integrar. Que bueno, u a la n, para que esto fuera 1, sería u a la 0. 0 más 1 es u a la 1 sobre 0 más 1 sobre 1, ¿no? Más c. Entonces me quedaría la misma función, que es u derivada, ¿no? Perdón, integrada como exponente 1. Entonces prácticamente nos queda la misma. De u es u, ¿no? Y para el otro caso es el seno de u, que es igual a menos el coseno de u más c. Sin embargo, nosotros no tenemos directamente el seno de u, sino tenemos el seno de 5x. Bueno, para resolver esta integral, bueno, vamos a colocar esta misma, todavía no la resolvemos. Es igual a la integral del seno de 5x por el diferencial de x. Entonces, resolviendo nuestra pura integral, nos quedaría como, vamos a hacer un cambio de variable, lo vamos a hacer abajo. Vamos a hacer el cambio de variable y vamos a nombrar a u como 5x
Esto implica, ¿no? Un momento. Esto implica que el diferencial de u es igual a 5 por el diferencial de x. ¿Cómo saco estos diferenciales? Vamos a ver. Saco estos diferenciales derivando a u. Entonces pongo la derivada de u es igual a, con respecto a x, es igual a la derivada de 5x con respecto a x, ¿no? Ahí está. Y bueno, la derivada de 5x es igual, el 5 es constante, puede salir de la operación de derivada y me quedaría 5 por la derivada de x con respecto a x, y la derivada de x con respecto a x es 1, y 1 por 5 es 5, ¿no? Entonces al final me queda expresado como la derivada de u con respecto a la derivada de x es igual a 5. Y esto, expresándolo en términos de diferenciales, es du, el diferencial de u es igual a 5 por el diferencial de x. De ahí, de todo este proceso, ¿no? El resultado pues es el que tengo aquí arriba como cambio de variable. U es igual a 5x y el diferencial de u es igual a 5 por el diferencial de x. Que si se dan cuenta de dónde, al final de cuentas lo que estoy haciendo es explicando de dónde sale este término del diferencial de u es igual a 5 por el diferencial de x, de todo este proceso que he resaltado en amarillo, que prácticamente es derivar el cambio de variable que yo estoy proponiendo, que en este caso el cambio de variable que estoy proponiendo es que u es igual a 5x. ¿Para qué? Para que yo pueda expresar mi integral de la siguiente manera, como el seno de u, porque u vale 5x, entonces ahora pongo u en lugar de 5x, y lo que me resta es saber cuánto vale el diferencial de x. Para poder integrar nosotros tenemos que el diferencial debe de estar en términos de la misma variable. Entonces, seno de u por el diferencial de x, y aquí tengo una igualdad que es el diferencial de u es igual a 5 veces el diferencial de x. Entonces esto implica que vamos a centrarlo aquí para que quede abajo. Esto implica que el diferencial, ¿no?, de x es igual a el diferencial de u dividido entre 5. Porque lo único que estoy haciendo es despejar el diferencial de x. Esta es 5, ¿no? Lo paso dividiendo de este lado, o formalmente es que esta igualdad yo la divido o la multiplico por 1 entre 5, ¿no? A ambos lados, aquí me queda 1 sobre 5 y aquí 5 entre 5 es 1, ¿no? Bueno, entonces aquí prácticamente es el despeje. Como ustedes se acomoden a despejar o bajo la metodología que hayan aprendido a despejar, no hay ningún problema mientras sea correcta su metodología. Entonces, perdón, aquí sí, entonces tenemos el diferencial de x con respecto, perdón, el diferencial de x es igual al diferencial de u entre 5. Entonces ya tengo cuánto vale el diferencial de x. Voy a sustituir el valor que obtuve del diferencial de x, que es el diferencial de u sobre 5, en mi integral. Entonces tengo que es el diferencial de u entre 5. Así me quedaría, ¿no? Obviamente esta integral, bueno, pues ya prácticamente la podemos resolver. El 5 como denominador es constante, entonces lo podemos sacar de la integral, 1 entre 5, por la integral de el seno de u por du. Y entonces esa integral, si ya la tenemos en nuestra tabla de integrales, que es la integral número 8, que es el seno de u por el diferencial de u es igual al coseno de u más una constante. Entonces ya puedo resolver esta integral, y esta integral entonces sería igual a, vamos a escribirla acá abajo, igual a, ¿no?,
que nos queda un quinto, seno de 5x por el diferencial de x es igual a un quinto por la integral del seno de u por el diferencial de u. Y la integral de esto pues es menos el coseno de u. Y ahorita no voy a agregar la constante de integración porque esa la voy a agregar al proceso final, ¿no? Hasta que termine todo mi proceso de integración en la resolución de mi ecuación diferencial. Entonces, pues bueno, esto sería igual a un quinto o menos un quinto del coseno de u, pero u, ¿quién es? Tengo que regresarla a mis variables originales, que es 5x. Yo propuse que u fuera 5x, entonces no la puedo dejar en términos de u porque esa no es mi variable original. Solamente propuse un cambio de variable para poder resolver la integral. Ahora tengo que regresar a mis variables originales. Entonces u vale 5x. Donde estaba u, pongo 5x. Y ese es el resultado de mi integral. Regresando a esta parte, ¿no? A la resolución de mi ecuación diferencial, tengo que no ocupo, bueno, es el siguiente ejercicio. Vamos a poner una nueva hoja. Entonces que esto es igual a menos un quinto del coseno de 5x más c, ¿no? Nos faltaba nuestra constante de integración más c. Y listo, este es el resultado, ¿sale? Y es igual a menos un quinto coseno de 5x más c. Listo. De igual manera, primero, sé que es una solución porque ya no tenemos ni derivadas ni diferenciales dentro de mi ecuación. Entonces, hemos llegado a un resultado. Número 2 es un resultado explícito porque yo puedo, o está, ¿no? Mi variable dependiente despejada, o tengo una función que tiene a la variable dependiente en función totalmente de la variable independiente que es x. Y bueno, con esto sería nuestra solución. Vamos a marcarla en verde y hemos acabado el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que la ecuación diferencial es x por la derivada de y con respecto a x igual a 4y. Entonces, otra vez, vamos a seguir nuestra metodología. Recuerden que esta metodología es de variables separables. Primero, ¿qué es lo que queremos? Es que nosotros queremos tener a una función de x de un lado de la igualdad y a otra función que dependa únicamente de y en el otro lado, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre para tener a mi ecuación diferencial expresada de esa manera es que yo divida entre x a ambos lados de mi ecuación. Entonces, dividiendo entre x, tengo que x sobre x va a ser 1. Entonces, del lado izquierdo solo me va a quedar la derivada de y con respecto a x es igual a 4y entre x, ¿no? Dividiendo del otro lado también, me queda 4y sobre x. Muy bien. Ahora, ya tengo a x del lado derecho. Yo quisiera que y, ¿no? Ahora estuviera del lado izquierdo para poder tener un proceso de integración y poder resolver mi ecuación diferencial, ¿no? ¿A qué me refiero con un proceso de integración? Que yo pueda integrar todo lo que está del lado izquierdo y que dependa únicamente de y todo lo que está del lado derecho que únicamente dependa de x. Expresando mi derivada en diferenciales me quedaría que de y, bueno, voy a dividir primero entre 4 sobre y ambos lados, y entonces me quedaría 1 entre 4 por y
por la derivada de y con respecto a x. ¿Me está entendiendo? Vamos a ponerlo así, de y en de x es igual a 1 entre x, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? De igual manera, si ustedes están acostumbrados a que digas esto está de este lado en el numerador, entonces va a pasar del otro lado dividiendo, igual no hay ningún problema, o simplemente ambos lados de la ecuación los dividimos entre 4y, aquí me queda 1 entre 4y, y aquí 4y entre 4y da como resultado 1, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque yo lo que quiero es que de un lado me quede únicamente y y del otro lado me quede x. Y entonces, expresando mi ecuación diferencial, este es y, en términos de diferenciales, pues me queda 1 sobre 4y por el diferencial de y es igual a 1 sobre x por el diferencial de x, ¿no? Recuerden que esto de expresarlo en términos de diferenciales, aplicando un truco no ortodoxo en las matemáticas, es que este operador de derivada lo viéramos como una división o un cociente entre, ¿cómo se llama? Entre diferenciales, y si este diferencial está aquí, ¿no? Entonces multiplico por el diferencial de x a ambos lados de mi ecuación, y el diferencial de x por la derivada de y con respecto a x, dx sobre dx, se hace 1. Ese es el truco, aunque no es exactamente la formalidad matemática. Y del otro lado me va a quedar el diferencial de x, ¿no? Y ahora sí, tengo a mi función que depende únicamente de x multiplicada por el diferencial de x, y del otro lado tengo a mi función que solo depende de y por mi diferencial de y. Y si están de esa manera, entonces ya puedo aplicar el proceso de integración, ¿no? ¿Y qué es la integral de esto? Integrando ambos lados de mi ecuación es igual a la integral de todo esto. Y entonces, aquí lo que me resta es sacar a este 4, que es constante de la integral, ¿no? Entonces puedo escribir como 1 entre 4, que multiplica a la integral de 1 sobre y por el diferencial de y es igual a la integral del lado derecho. Y si voy a mis tablas, ¿no? En la integral número 4, 1 sobre u por el diferencial de u, donde lo que a nosotros nos interesa es que observen, nuestra función u es la misma que está en la derivada, en el diferencial. Esta u que está aquí abajo es la misma que está en el diferencial, que es lo que tenemos en ambos lados de nuestra ecuación, 1 sobre y, diferencial de y. Entonces esta y corresponde a esta y. Y 1 sobre x por el diferencial de x, esta x corresponde a esta x. Entonces cuando yo tengo esa forma de integral, el resultado es el logaritmo natural del valor absoluto de mi función u más una constante. Entonces, aplicando la integral, o la integración más bien, nos quedaría que esto es igual a 1/4 por el logaritmo natural del valor absoluto. Está aquí. Y si no está aquí, está acá. El valor absoluto de mi variable, que es y, es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de mi variable x más una constante c. En teoría, aquí ya tendremos la solución de mi ecuación diferencial, porque
pues ya no hay derivadas ni diferenciales dentro de la ecuación. Solamente hay dos funciones, una que es el logaritmo de y otra que es el logaritmo de x y una constante dentro de mi ecuación. Entonces ya no hay derivadas en la ecuación. Ya se podría decir que esa es la solución a mi ecuación diferencial. Sin embargo, todavía podemos hacer un poco de álgebra para poder llegar a una solución explícita en donde tenga a y en función de x únicamente. Entonces vamos a hacer el álgebra necesaria. Primero, aplicando reglas de logaritmos, ¿no? Dice que una constante multiplicada por el logaritmo natural es igual a el logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural de mi variable y elevada a ese coeficiente que está multiplicando, elevada a 1 entre 4, elevado y, quedó fuera, y elevado a 1 entre 4, así, ¿no? Entonces, que está multiplicando el logaritmo por reglas de exponentes, reglas de logaritmos o leyes de logaritmos, algunos les dicen, es lo mismo que elevar a la potencia ese coeficiente que está multiplicando el logaritmo. Eso es igual a el logaritmo natural, ¿no? A lo mismo que está aquí. Vamos paso a paso resolviendo con el álgebra. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya que tengo esto, el logaritmo natural, yo puedo elevar, o más bien yo puedo aplicar la función exponencial a ambos lados de mi igualdad, tanto del lado izquierdo como del derecho, para poder eliminar el logaritmo natural, que es el siguiente paso que voy a hacer. Aplicando la función exponencial quedaría como e elevado al logaritmo natural de el valor absoluto de un cuarto. Ahí está. Ahí está. Y de igual manera, aplicando la función exponencial al lado derecho de mi ecuación, de mi igualdad, me va a quedar, vamos a ponerlo así, vamos a copiar tal cual esta parte, me va a quedar todo eso, ¿no? Así. Recuerden que la función exponencial y la función de logaritmo natural son funciones inversas, por lo tanto, se cancelan y me va a quedar expresado que el valor absoluto de y a la 1/4 es igual a el valor absoluto de x, ¿sale? Bueno, que igual aquí me falta un paso intermedio, vamos a hacerlo. Del lado derecho, ¿no? De este lado va a quedar esto, ¿no? Ya resolviendo, eso es igual a, y de este lado, recuerden que igual aplicando leyes de exponentes, pues nosotros vamos a tener que cuando en el exponente se suman dos términos, eso significa que nosotros tenemos realmente que las bases se están multiplicando, ¿no? Y entonces vamos a tener que el exponente del logaritmo natural
del logaritmo natural de x multiplica a la función e elevada a la c, ¿no? Algo así. Y entonces, bueno, habíamos dicho que esta exponencial, esta función exponencial, se cancela con el logaritmo natural y solamente nos va a quedar x, el valor absoluto de x, y esta e a la c la podemos colocar como una constante k, ¿no? Donde pues sabemos que k va a ser igual a e a la c, así, ¿no? Y listo. Obviamente, bueno, nos restaría esto, es lo mismo, igual, por leyes de exponentes. Eso es lo mismo que decir que es la raíz cuarta del valor absoluto. Raíz cuarta de y. Aquí lo vamos a poner así. Raíz cuarta ¿dónde están las raíces? Aquí está. Este valor absoluto lo vamos a poner aquí. Raíz cuarta. Recordando que 1 sobre 4 como exponente, realmente nosotros aplicando una transformación a radicales sería la raíz cuarta de y, ¿no? Es igual a k por el valor absoluto de x. Y entonces lo que tendríamos es que elevando a la cuarta a ambos resultados, nos quedaría que elevando a la cuarta nos quedaría únicamente el valor absoluto de y, ¿no? Porque las funciones de radical y de potencia son inversas, entonces se cancelarían y nosotros tenemos el valor absoluto de y es igual a k por el valor absoluto de x elevado a la cuarta, ¿no? Donde sería k a la cuarta por x, el valor absoluto de x a la cuarta. Y pues prácticamente ese sería nuestro resultado, que realmente esto, pues ya poniéndolo un poquito en términos más... ¿cómo decirlo? Aplicando pues los teoremas matemáticos y lo que conocemos de ellos es que un número elevado a la cuarta, no importa cuál sea su signo, va a ser positivo, ¿no? Por lo tanto, este valor absoluto pues ya no tiene ningún sentido escribirlo. Y nos quedaría así, ¿no? Y bueno, el valor absoluto de y nos dice que puede ser, que de hecho tenemos dos posibles resultados, ¿no? El positivo y el negativo, o sea, k a la cuarta por x a la cuarta y menos k a la cuarta por x a la cuarta, ¿no? Entonces, este valor absoluto, recordando la definición de valor absoluto, ¿no? Que el valor absoluto de y es igual a el positivo, ¿no? Cuando mi variable sea mayor o igual que 0 y es un valor negativo cuando mi variable sea menor que 0, ¿no? Entonces, recordando esa definición, tendríamos dos posibles resultados dado de cómo está definido el valor absoluto de y. Pero bueno, prácticamente este sería nuestro resultado de nuestra ecuación
diferencial x por la derivada de y con respecto a x igual a 4y en una solución explícita. Y para el último ejercicio tenemos que es la derivada de y con respecto a x más 2y es igual a 1. Muy bien. De igual manera, aquí no tenemos a x involucrado, una función de x involucrada, solo tenemos 2y. Del otro lado tenemos una constante y la derivada de y con respecto a x. Entonces, vamos a empezar despejando la derivada. Es igual a 1 menos 2y. ¿Listo? Y lo siguiente sería que todo eso de 1 menos 2y lo dividamos en el lado izquierdo y derecho y nos quedaría 1 entre 1 menos 2y del lado derecho por la derivada de y con respecto a x es igual a, y del otro lado pues 1 menos 2y entre 1 menos 2y va a ser 1. ¿Okay? Y uno dirá, bueno, pero dejaste el mismo 1 de este lado y te llevaste a otro 1 de este lado, entonces se ve más complejo el asunto. Pero eso es porque quiero que la y no esté del otro lado, ¿no? Del lado derecho, ni que esté sumando. No puedo aplicar las variables separables si están sumando a la derivada. Entonces, para que esté multiplicando, pues yo tuve que restar a ambos lados de la ecuación 2y y luego el 1 menos 2y, dividirlo a ambos lados para que todo el término se vaya hacia el lado izquierdo. Esto pues ya multiplicando por el diferencial de x tanto del lado izquierdo y derecho, pues llegamos a la expresión de 1 menos 2y por el diferencial de y es igual a el diferencial de x, ¿no? Otra vez aplicando como el truco, ¿no? De multiplico por el diferencial de x, está mal, pero es funcional, ¿no? El diferencial de x entre el diferencial de x se eliminan y 1 por el diferencial de x es diferencial de x, ¿no? Entonces estoy multiplicando ambos lados de mi ecuación por el diferencial de x y me queda ya en estos términos. Ahora sí, ya que las y están de un lado y las x están del otro, tanto sus diferenciales como las funciones, pues bueno, lo que me queda es integrar de ambos lados. Y aplicamos la integral a mi lado izquierdo y la integral a mi lado derecho. Haciendo la integración del lado izquierdo, bueno, vamos a resolver primero esta integral. Solamente me voy a resolver esta integral. La otra, pues es fácil, la integral del diferencial de x es la variable x, ¿no? Entonces, voy a hacer un cambio de variable, lo voy a poner abajo. Mi cambio de variable sería como u es igual a 1 menos 2y, ahí, y calculamos el diferencial de u, ¿no? Y otra vez, el diferencial de u, pues sería la derivada de esto por el diferencial de y, ¿no? La derivada de 1 con respecto a y, pues es la derivada de una constante 0, entonces esto no contribuye a mi diferencial. Y la derivada de menos 2y sería menos 2, la derivada de y con respecto a y es 1, multiplicada por el diferencial de y. Ahí está, ¿no? Igual, ahorita, bueno, voy a hacerla, el proceso de derivación abajo, ¿sale? A ver, vamos a derivar. La derivada de u con respecto a y es igual a la derivada de todo lo que tenemos del lado izquierdo de mi cambio de variable, 1 menos 2y, con respecto al diferencial de y, ¿no? Estoy derivando con respecto a y este cambio de variable. Entonces aquí me queda la derivada del lado izquierdo, pero del lado derecho vamos a hacer la derivación. Entonces la derivada de una suma o resta en este caso
es la resta de sus derivadas. Entonces puedo separarla como la derivada de 1 con respecto a y menos la derivada de 2y con respecto a y, ¿no? Entonces esta derivada vale 0, la primera derivada vale 0, menos esta derivada de 2y, el 2 es constante, puede salir de la derivada y me queda dy en dy, ¿no? Y la derivada de y con respecto a y, pues es 1, ¿no? Y 1 por 2 es 2. Entonces me va a quedar menos 2. ¿Sale? Y es algo muy parecido a lo que hice aquí. De diferencial de u es igual a menos 2 el diferencial de y, pero dirán, oiga, profe, pero aquí me quedó que es menos 2 de un lado y hasta del otro lado es la derivada de u con respecto a y, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo eso, ese resultado. Entonces la derivada de u con respecto a y es igual a menos 2. Eso es el resultado final de mi proceso de derivación. Y pues otra vez esto expresándolo en términos de diferenciales, multiplico por el diferencial a ambos lados de mi ecuación y el diferencial con respecto a y, ¿no? El diferencial de y lo multiplico de ambos lados y entonces el diferencial de y por la derivada de u con respecto a y es el diferencial de u, queda del lado izquierdo y el menos 2 pues estoy multiplicando el diferencial de y por el lado izquierdo y por el lado derecho, queda menos 2 por el diferencial de y. Entonces lo voy a escribir aquí, multiplicando ambos lados por el diferencial de y, ¿no? Entonces me queda que el diferencial de y por la derivada de u con respecto a y, solo queda el diferencial de u, y menos 2 por el diferencial de y, pues es menos 2 por el diferencial de y. Y ya tengo mi sustitución de variables. Aquí ya nada más lo que restaría sería despejar al diferencial de y para que yo lo pueda sustituir en mi integral, ¿no? Y el diferencial de y es igual a menos el diferencial de u sobre 2. Lo único que estoy haciendo es despejando esto, ¿no? Dividiendo a ambos lados, esta parte, a ambos lados. De hecho, para que no se confunda, ¿no? Voy a separarlo en otra línea. Ahí. Busco el cambio de variable, que es u igual a 1 sobre, perdón, a 1 menos 2y, y el diferencial de u quedó como menos 2y. Todo esto lo voy a poner en un color, lo voy a poner en un color amarillo para que resalte que todo esto únicamente fue para calcular este diferencial de u de mi cambio de variable. De hecho, digamos que directamente, o cómo decirlo, todo ese procedimiento realmente no resuelve la integral, solamente es el cambio de variable, ¿sale? Y entonces aquí lo que estoy haciendo es despejando el diferencial de y que está en mi integral para que yo pueda sustituir también el diferencial de y todo quede en términos de mi cambio de variable. Entonces vamos a decir que esa integral es igual a 1 y propuse mi cambio de variable como 1 menos 2y, ahí está, entonces 1 menos 2y vale u y el diferencial de y vale menos diferencial de u sobre 2, ahí está. Bueno, pero esto es una multiplicación, ¿no? Ahí. Sí, claro, porque es el diferencial de y está multiplicando todo esto, ¿no? Y entonces el diferencial de y vale menos el diferencial de u sobre 2. El menos es constante, lo puedo sacar de la integral, y el 1/2 o 1 sobre 2 también es constante, puede salir de la integral, y entonces esta integral me quedaría como menos 1/2 de la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Y ahí está. Entonces esa integral ya la puedo resolver porque 1 sobre u por el diferencial de u, regresando a nuestra tabla de integrales, es la integral 4 y es el logaritmo natural de u más una constante, ¿no? Entonces, regresando a esto, ¿no? Vamos a regresarnos a eso. Entonces,
la integral del lado izquierdo es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿no? Es igual a x. Bueno, es igual a x, ahí está. Que son las dos integrales, ¿no? La integral de dx es x y la integral de 1 sobre 1 menos 2y por el diferencial de y. Con el cambio de variable me salió que es el logaritmo natural, que queda esta integral, ¿no? Ah, de hecho me falta un medio, muy importante. Es un medio del logaritmo natural de u, del valor absoluto de u, ¿no? Más una constante c. Es una constante c. Es la constante de integración que pues recoge a las dos constantes de integración, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿no? Ahora, u realmente está en términos de y, si se dan cuenta. Entonces vamos a sustituir ese valor, ¿no? U vale realmente 1 menos 2y, ¿no? Que fue el cambio de variable que hicimos. Vamos a restituir nuestra variable original. Entonces u vale 1 menos 2y. Entonces, donde estaba u, pongo 1 menos 2y y listo. Prácticamente hemos llegado a la solución, pero bueno, todavía podemos hacer más cosas, ya que puedo llegar a expresar mi solución en una solución explícita. ¿Qué quiere decir esto? Y en términos de x, ¿no? Para esto vamos a aplicar algo muy similar a lo de nuestro ejercicio pasado por leyes de logaritmos. Un coeficiente que multiplica un logaritmo es igual a el mismo logaritmo, ¿no? Que su argumento esté elevado a ese coeficiente, ¿no? Entonces nos dice una ley de logaritmos que de hecho me faltó menos, ¿no? Aquí. Ahí. Que este coeficiente que está multiplicando el logaritmo es igual a el logaritmo elevado, bueno, su argumento del logaritmo elevado a la 1/2. ¿Sale? Entonces este coeficiente pasa como exponente. Es igual a x más c. Del otro lado, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Y ya que eso lo hago, porque al final sabemos que nosotros lo que queremos es despejar a y, ¿no? Que es que y quede prácticamente aislada en un lado de la ecuación, que en este lado, pues bueno, en este caso se está acomodando al lado izquierdo, ¿no? Entonces, para poder cancelar la función del logaritmo natural, tengo que aplicar a ambos lados de mi ecuación la función inversa, y la función inversa sería una exponencial. Entonces, la exponencial de todo esto, ¿no? Ahí, igual a la exponencial de x más c. ¿Sale? Y entonces, bueno, me queda de esta manera. Del lado izquierdo, la exponencial con el logaritmo natural se cancelan. Y entonces me quedaría que es 1 menos 2y elevado a la menos 1/2. Ahí. Y del otro lado, pues me queda e a la x. Otra vez aplicando leyes de exponentes. Esto me quedaría como e a la x, que multiplica a e a la c. Así. Recordando que la suma de los exponentes es igual a la multiplicación de sus bases elevados a sus exponentes, ¿no? E a la x más c es igual a e a la x por e a la c, donde de igual manera esta e a la c la podemos poner como una constante k, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Y esto nos quedaría como esto mismo, ¿no? Voy a dejarlo aquí ahorita. Es igual a K, donde K ya sabemos que es a la E a la C por el exponente elevado a la X, ¿no? Entonces este K es, recuerden, este E a la C. Muy bien. Y, ¿qué más? Bueno, todavía Y no queda bien despejada. Vamos a restar a uno de ambos lados, ¿no? Pero no podemos restar a uno de ambos lados porque este valor absoluto está en términos de un exponente que recordamos que si tenemos exponentes fraccionarios, pues nos implica, ¿no?, que lo que tenemos en esos, o lo que tratan de expresar esos exponentes fraccionarios es realmente radicales, ¿no? Y algo elevado a un medio es decir que nosotros tenemos la raíz cuadrada de algo, ¿no? Entonces, de igual manera, aplicando leyes de exponentes y radicales, pues convertimos el exponente en un radical y es la raíz cuadrada. Pero es muy importante aparte, ¿no? Tenemos un número negativo. Vamos a hacer ese paso intermedio, ¿no? Al tener un número negativo, igual por leyes de exponentes, nosotros podemos expresar eso como el valor absoluto de esto, ¿no? 1 entre eso, pero con el signo contrario. Si es negativo, es positivo. Ponemos así. Y entonces realmente este exponente negativo lo que me indica es que tenemos que ponerlo como denominador, ¿no?, a nuestra valor absoluto. Es igual a, y el otro lado pues se queda igual. No hay más que hacerle algebraicamente. Ahora sí. Entonces ya teniendo esto, este radical, este exponente se convierte en un radical, que es la raíz cuadrada, y vamos a expresar eso, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? Entonces me quedaré 1 entre la raíz cuadrada, ahí, y es la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Del valor absoluto de 1 menos y. Esto es igual a, y del lado derecho, pues sigue quedando K por E a la X. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos elevar al cuadrado ambos lados. Entonces, elevando al cuadrado, ¿no?, vamos a hacerlo. Vamos a hacer ese paso. Entonces, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Así. Y este lado también lo vamos a elevar al cuadrado. ¿No? Así. Ambos lados elevados al cuadrado. Así, ¿no? Entonces, por igual, leyes de exponentes, podemos del lado de la parte racional, ¿no?, del 1 sobre raíz cuadrada del valor absoluto de 1 menos 2y, podemos separarlo como 1 al cuadrado sobre la raíz cuadrada, todo esto, ¿no?, aplicando otra vez leyes de exponentes, al cuadrado, así, ¿no? O sea, se puede dividir o elevando, más bien, sí, pues sí, podemos dividir el cuadrado general de mi expresión racional como el cuadrado de su numerador entre el cuadrado de su denominador. ¿Eso por qué lo hago? Porque 1 al cuadrado, pues es 1. Bueno, esto es igual a. Y aquí vamos a separar igual aplicando leyes de exponentes. Es K al cuadrado por E a la X al cuadrado. Y recuerden que algo elevado, una potencia elevado a un exponente, es como si sus exponentes se multiplicaran. Entonces realmente va a tener 2 por X en y listo. ¿Sale? Multiplica la X y 2 eleva a la K al cuadrado. Entonces
simple. Entonces, el trabajo de esto es igual a 1 entre, ¿no?, la raíz cuadrada al cuadrado. Son funciones inversas, se eliminan, ¿no?, y me va a quedar el valor absoluto de 1 menos 2y. Así es igual a esto, ¿no? Racionalizando esto, ¿no?, y teniendo que, bueno, podemos hacerlo de la forma larga, ¿no?, que es multiplicando ambos lados por el valor absoluto de 1 menos y por el valor absoluto de 1 menos y. Con este se va a hacer 1, aquí va a quedar el valor absoluto multiplicando a todo esto y luego dividiendo entre 1 sobre k cuadrada a la 2x, ambos lados. De este lado se va a eliminar y de este lado va a quedar abajo. Entonces realmente esto va a quedar como 1 entre k al cuadrado por a la 2x es igual a el valor absoluto de 1 sobre y. Vamos a copiarlo aquí y listo. Podemos restar el 1 a ambos lados y me va a quedar como esto, ¿no?, menos 1 es igual a menos 1, ¿no? Si lo resto de este lado, no va a afectar mi valor absoluto. Entonces, 1 menos 1 me va a quedar 0 y me va a quedar el valor absoluto de esto, ¿no? El valor absoluto de menos 2y. Así. Y de igual manera, al ser un valor absoluto, pues este negativo no tiene sentido, se va a convertir en positivo, no importa este negativo, porque estamos teniendo el valor absoluto. Y recordando la definición de valor absoluto, es que cualquier número puede ser positivo o negativo nada más, siempre vamos a tomar su valor positivo, ¿no? Entonces, pues menos realmente no tiene mucha importancia en esta parte, al estar encerrada en un valor absoluto. Y entonces lo único que tenemos que hacer es dividir entre 2 ambos lados de mi ecuación. Y entonces me va a quedar que el valor absoluto de y es igual a 1 entre, ahí los invito a que hagan ese paso intermedio, ¿no?, para que les quede así, 1 entre 2 por k al cuadrado por a la 2x, ¿no?, menos un medio. ¿Sale? Y con eso, pues prácticamente ya tenemos nuestra función explícita. Digo, tal vez lo que restaría es que lo que podemos hacer es expresar ese exponencial como numerador y nos quedaría como a la menos 2x, ¿no?, entre 2k cuadrada, así, menos un medio. De esa manera. Y entonces, pues igual, de igual manera, tenemos dos posibles valores al ser un valor absoluto, ¿no?
cuando y es menor que cero y cuando y es mayor o igual que cero. Cuando y es mayor o igual que cero tenemos esta expresión, y cuando y es menor que cero tendríamos un menos aquí y un más acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es el negativo de este valor. Y listo. Bueno, vamos a expresarlo ya aquí como un resultado. El valor absoluto de y es igual a esto. Y este es nuestro resultado. Y con esto pues terminamos este ejercicio y los tres primeros ejercicios que se dejaron. ¿Sale? Pues bueno, hasta aquí llega el video. Muchas gracias.